etcétera, ¿no? De hecho, en Estados Unidos casi ni te cobran por el envío, ¿no? Entonces, son prácticamente, digamos, están en convenio con todas esas empresas de distribución, ¿no? Entonces, aquí está la información, estos son para los que son fuera de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero aquí pueden decir, ¿no? O sea, aquí te dicen cuánto te cobran adicionalmente por eso, ¿no? Entonces, antes había un rate, o sea, una tarifa, ¿no? De que del tiempo, ¿no? Esto, 3 a 10 días, esto es dentro de Estados Unidos también. Aquí está Alaska, Puerto Rico y otros Estados Unidos, incluido otros sitios, incluidos territorios de Estados Unidos, incluidos Hawái, ¿no? Y así, más o menos ustedes ven para Canadá y internacional, miren, más o menos el envío son $50, ¿no? De cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, un manual más o menos de estos último, ¿no? Que sería aproximadamente en gestión 2022, 22, etcétera. Este es su precio en list, $90 cuesta este librito, más lo que es el envío serían 140, ¿no? Entonces, es lo que pagas con una tarjeta de crédito y te envían a tu dirección de correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento cuesta, o sea, no hay que, bueno, seguramente hay sitios que tal vez lo puedes conseguir, ¿no? Pero normalmente los proyectos de construcción, digamos, si tú estás haciendo un edificio de 5, 6, 7 millones de dólares, o sea, el comprar información no te resulta, ¿no? Caro, o sea, es por eso que generalmente debería cubrir entre el 6 y el 8% del valor de la obra, por lo menos el proyecto de ingeniería, ¿no? Eso para que ustedes tengan conocimiento de que realmente, o sea, el conocimiento cuesta y lo que ustedes vayan a trabajar también cuesta, ¿no? Entonces, estas son las últimas publicaciones, ¿ya? De cuanto a la parte sísmica, o sea, boletines técnicos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Se los muestro porque es importante, ¿ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, se van al código que usamos nosotros, es un código que lo han utilizado todas las otras instituciones, ¿no? Porque, digamos, la sociedad de ingenieros está involucrada en todas estas otras asociaciones también a través de sus profesionales, y el comité que hizo el comité de cargas, ¿no? Que se llama UBC, Uniform Building Code número 7, ¿no? Que son las cargas que han estudiado para, digamos, edificios que son domésticos, no industriales, sino comerciales, ¿no? Tanto tiendas, departamentos, etcétera, ¿no? Es el que generalmente se lo compra de aquí. Entonces, fíjense, son 3 normas diferentes que uno debería saber en la materia, ¿no? Después de eso tenemos las normas ACTM, ¿ya? Esto vendría a ser como el famoso IGNORCA de aquí de Bolivia, ¿no? De hecho, el IGNORCA tiene convenio con diferentes, digamos, instituciones que producen los ensayos de esos materiales, ¿no? Por ejemplo, acá en Bolivia se ha hecho el ensayo de cementos. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no? Y se ha creado un, digamos, un boleto, un boletín, una norma que traduce muchas de estos códigos para que pueda hacerse el ensayo de materiales. Entonces, fíjense, la ACTM es una de las, digamos, de las instituciones más importantes sobre el ensayo y prueba de materiales. No hay en este momento ningún material que no tenga un protocolo que seguir, y eso se ve acá. A ver, les voy a mostrar, por ejemplo, de L International, un catálogo, ¿no? Me voy a imprimir imágenes. Estoy buscando este correcto. Y ahí el sitio es l.com. Entonces vamos a poner l.com para que ustedes vean de que en realidad este es el manual nuevo, fíjense, para ensayo, ¿no? Y este es el que hace los equipos en función de las normas que cumplen, en este caso ACTM, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este es el completo, ¿no? El Full L, ¿no? 13ª edición del 2019. Vamos a bajarlo, ¿ya? Para que les pueda mostrar de que en realidad nuestra profesión
contempla el estudio de las normas. Las normas es como la ley que tenemos que saber, pero no la entendemos bien sin libros que ayuden al diseño con esas normas. Entonces también, por ejemplo, el McCormack, todos esos libros nos ayudan a entender cómo vamos a aplicar correctamente nuestras normas, ¿ya? Entonces el segundo sería libros. Y el tercero que tenemos que saber precisamente son cómo se hacen esos ensayos de los materiales. Y aquí están las empresas que hacen precisamente los equipos para ensayar. Entonces, fíjense, acá están, bueno, está en inglés de todas maneras, ¿no? Pero te ayuda a saber cómo ellos van poniendo los códigos a sus equipos, ¿no? Acá están, miren, todos los tipos de suelos, de concreto, de cemento, de rocas, algunos de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, acá lo que quiero mostrar es que cada equipo cumple con la normativa, ¿no? De ACTM, que quiere decir, este equipo cumple con normas para que pueda hacer el ensayo respectivo en función a los patrones. Fíjense, miren, este equipo está cumpliendo las normas ACTM de 558, ACTM de 698, etc., ¿no? La Ashton es precisamente para la parte vial, ¿no? También tienes un instituto que trabaja sobre sus propias normas, pero orientadas hacia la parte de carreteras. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos prácticamente, para que vean cuántos correos electrónicos recibo por segundo? Ya. Entonces, la idea es de que ustedes cuando vean y compren un equipo, el equipo debe estar certificado cada uno de estos equipos, ¿no? Para el cumplimiento de las normas correspondientes, en este caso de la CT, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros mostramos esto? Porque acá la CTM es la que prueba ensayo de materiales, tanto puede ser de madera, plásticos, hormigón, aceros, etc., ¿no? Y cuando nos referimos la ACTM más un número, generalmente es el código donde puedes tú encontrar en ese capítulo, en esa página, ¿no? La forma de ensayar ese material, ¿ya? Entonces, fíjense, ya tenemos dos conformados por fundición, fundidos, conformados en frío, que serían los perfiles, ¿no? Las normas de los diferentes comités sobre cargas, usos, etcétera, que es la ACE, y este es de prueba o ensayo de materiales. También tenemos una otra sociedad que sería la Sociedad Específica de Soldadura, ¿no? Donde ella ha hecho su propia norma para poder hacer todo lo que corresponde a uniones soldadas, ¿no? Y los tipos de soldadura, equipos que deben ser usados durante el proceso y además las pruebas de ensayo también que deben ser específicas, pruebas no destructivas, me estoy refiriendo, ¿no? Ultrasonido, rayos X, etcétera, que debe cumplir las soldaduras, ¿ya? También ustedes tienen BOCA. El BOCA es Building Officials Code Administration International, donde es un código que te puede ayudar a trabajar internacionalmente con las normas, ¿no? Tienen el ICC, International Code Council, y tienen también el Research Council por Structural Connection, es para solo conexiones. Están evaluando con métodos modernos, ¿no? Cómo pueden sacar nuevas normas para precisamente la construcción de conectividad de conexiones, ¿no? Y finalmente, obviamente, todos estos trabajos se van presentando en congresos internacionales a través de los investigadores, ¿no? Bien, entonces en el texto más o menos vamos a ver, vamos a tratar de llevar las normas, ¿no? Vamos a tratar de explicar, digamos, cada una de ellas, su campo de acción, y a partir de eso las diferentes características que tuviesen, digamos, que ser consideradas para el ensayo de los materiales, ¿no? Entonces nosotros hacemos uso de las propiedades mecánicas, queremos saber cómo se comporta ese material, ¿no? Entonces esta primera parte, que es parte fundamental de nuestra materia, es cómo nosotros podemos empezar a hacer el diseño. Hay una parte fundamental que sería el análisis estructural.
estructural, que es en sus materias precedentes. Pero esto tan solo es una parte de lo que es el diseño, ¿no? Entonces, en el diseño, en este diagramita, yo quería mostrárselos. ¿Por qué? Porque el diseño primero empieza por el planeamiento, y por eso les había mostrado lo que significa ahora hacer un planeamiento integral de la construcción de edificios o gerenciamiento integral de la construcción de edificios, que tiene que ver con la metodología. Es una metodología, no es un software. ¿Ya? En anteriores semestres decían, el software BIM, no hay software BIM. El BIM es una metodología, es un cuadro que te permite sacar integralmente la construcción de lo que quieres realizar. Entonces, una parte es que el software, cualquiera que tú utilices, tenga incluida la metodología BIM, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que nosotros queremos, empezamos con el planeamiento. Una configuración preliminar, ¿qué quiere decir? Pues de presentar la realidad en 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, lo que quiera, ¿sí? Entonces, en esa configuración preliminar, lo que hemos aprendido siempre desde ciclos, digamos, de abajo, es de presentar la realidad en conceptos de física, porque les dije las leyes físicas. La estática y la dinámica, ¿no? Todas las obras tienen y están sometidas a eso, ¿no? Ahora, después tenemos la determinación de cargas. Entonces, ustedes rápidamente se dan cuenta que aquí la norma hace uso, por ejemplo, de ese código VC número 7 de la Sociedad de Ingenieros Americana, ¿no? La ACE, ¿ya? Después tenemos que seleccionar los perfiles para un prediseño, ¿no? O seleccionar la sección, porque todo se basa en nuestro diseño en la famosa fórmula tensión es igual a fuerza sobre tensión o esfuerzo. Fuerza, área. Entonces, la teoría clásica de poder diseñar cualquier cosa se basa en este principio, ¿sí? Exactamente en este principio. El ingeniero estructural lo que se va a jugar es en despejar cada uno de estos, ¿ya? Cuando yo hablo de esfuerzo, ¿de dónde yo saco los esfuerzos admisibles? Saco del laboratorio, del ensayo de materiales que yo voy a hacer en el laboratorio, ¿sí? Entonces, si tengo un esfuerzo de un hormigón que resiste 210 kilogramos por centímetro cuadrado, esos 210, ¿de dónde he sacado? De las pruebas o ensayos que hago en laboratorio. P son las cargas que como ingeniero yo tengo que tener la suficiente lucidez mental que durante la vida útil digamos, de esa estructura van a ser aplicadas a ella misma. Por ejemplo, hoy día vamos a tener altas temperaturas, vamos a tener, por decir, lluvia, vamos a tener viento, posiblemente un sismo, etc. Y en invierno, pues, de que llega a puntos de congelación, o sea, la dilatación térmica es la que utilizan, ¿no? En cargas, se llaman efectos reológicos, ¿no? Que tienen que ser considerados, pero también, por supuesto, estas cargas tienen que ver con que yo sepa qué le puede pasar, qué puede ser solicitado durante 50 años, por decir, a esa estructura, ¿no? Entonces, las cargas son, y ya hemos explicado, vivas, muertas, peso propio que incluye también dentro de las muertas se considera, porque la muerta es algo que no va a cambiar, está aplicado todo el tiempo en la estructura, ¿no? Durante su vida útil nunca la vamos a sacar, ¿sí? Y la carga viva es alguna carga que va a estar ahí, pero temporalmente, ¿no? O sea, a la noche, digamos, pues retiras la carga y la estructura está completamente eh, descargada de esa carga, ¿no? Entonces, y finalmente tendríamos el área o sección. El área o sección es precisamente el área que vamos a utilizar para que a partir de este principio las cargas aplicadas en nuestra estructura resistan, ¿sí? Entonces, yo tengo dos opciones como ingeniero estructural. Primero, tengo los planos, por decirlo así, planos estructurales, ¿sí? Donde prácticamente el edificio ya está diseñado, ¿no? Los planos estructurales,
en estas dimensiones o predimensiones, yo tengo una idea de que esto más o menos va a ser aplicado en la estructura. Entonces, cuando yo veo acá, tengo que poner un área estimada al inicio de mi proceso. Por eso se habla de determinación de perfiles o secciones. De ahí realizo el análisis estructural. Entonces, una vez que he hecho ese análisis estructural, tengo que hacer la comprobación si mi sección resiste o no. Y en función de esto, sí voy a optimizar, no cambio de perfil. Y es un ciclo hasta que este ciclo sea seguro. Y al final, después presento un diseño. Entonces, cuando yo tengo estos planos ya terminados del diseño óptimo, ¿no? Me toca ir a construirlos. Entonces, de la nada, el ingeniero estructural lo que hace es producir planos de diseño. Primera opción. O sea, dentro de este juego que estamos haciendo. Segunda opción. Yo tengo ya las secciones construidas en un edificio, por decir edificio estructural. ¿Ya? Y a veces ustedes requieren la comprobación, por decir, si tienen acá un edificio ya construido, y alguien les dice, pero ¿será que puedo subir una plantita más? Así, ¿no? Y llega el momento que tienen que remodelar el edificio y saber si esas secciones van a soportar la carga. O si cambian de uso un piso de estos, por ejemplo, antes eran oficinas y ahora dicen, no, ahora va a ser la sala de máquinas, ¿no? ¿Va a soportar? ¿No? Etcétera. Entonces, de lo construido, ustedes haciendo uso también de esta misma fórmula, ¿no? Lo que tienen que hacer es determinar las cargas. O sea, despejan P y tienen un valor de esfuerzo del material que están usando por el área y hay un P admisible, un P o una carga que ustedes máxima pueden admitir en la estructura o en el material, etc. ¿No? Entonces, en este ciclo que ustedes están viendo de diseño estructural, el ingeniero estructural tiene dos posibilidades, ¿no? O entregar secciones para que se construya a través de un plano, o de lo construido, decir si las cargas van a soportar. Entonces, acá un poquito hablamos de lo que ya les he dicho de Linórca, les he dicho que son, digamos, normas locales. Hemos hablado en una de las clases anteriores qué significa ASD y qué significa RFD. Pero acá, obviamente, está también explicado el proceso que viene a ser en uno u otro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un método LRFD, estamos hablando que debemos mayorar cargas, y eso está acá, fíjense, acá, ¿no? Según la AC, ahora sí me pueden entender qué es la AC, ¿no? Para poder diseñar cualquier estructura mediante el método LRFD, nosotros tenemos que utilizar combinaciones de todas las cargas que vengan. Y ahí estaría carga muerta, carga viva, techos, nieve, lluvia, viento y presión de suelo. ¿No? Entonces, las ecuaciones que nos dan las combinaciones para que esto suceda se encuentran en el apéndice B de la norma seguramente, y es la ecuación 3,4, por decir así, ¿no? Entonces, la primera consideración o estado que nosotros debemos tener para diseñar o mayorar las cargas en el método del LRFD es 1,4 veces de la carga muerta. O sea, le subimos al criterio de todas las acciones que sean de nuestras cargas que son permanentes, ¿no? Durante la vida útil de la estructura, un 40%, ¿ya? El segundo estado es 1,2, o sea, un 20% más de la carga muerta, que es D, ¿sí? Más 1,6, o sea, 60% de la carga viva más, ¿sí? Y puede ser carga viva de techos, LR, carga de nieve, S o R, carga de lluvia. Entonces, más un 0,5 de estas tres cargas que acabamos de mencionar. Entonces, el segundo estado que vamos a nosotros considerar
para poder diseñar simultáneamente es considerar carga viva, carga muerta, carga de techos, nieve o el rain, que sería lluvia. El tercer estado para poder diseñar nuestras estructuras es prácticamente 1.2 de la carga muerta, 1.6 de la carga viva, considerando los estados de techo, pero también ya consideramos el viento, fíjense. Entonces hay coeficiente de viento de 0,50, la simultaneidad de la estructura. Y así sucesivamente, fíjense, todos estos estados deben ser aplicados para mayorar las cargas que estimemos. Entonces, esto nos permite sacar una envolvente. ¿Qué es la envolvente? Es el estado más desfavorable de cualquiera de estas combinaciones que nosotros estuviésemos considerando para el diseño. ¿Ya? Entonces, muchos softwares como el SAP, el RAM, etcétera, te dice automáticamente cuando tú estás incluyendo, estás cargando tu estructura, una vez que es conceptualizado, sistema 1D, 2D, etcétera, te dice utilice la norma AC7. Entonces, y automáticamente estos coeficientes están incluidos dentro del programa. Pero si no estuvieses o no quisieras usar, tú los creas, nuestros coeficientes, todos estos coeficientes, para hallar la envolvente. La envolvente es la consideración de que es el estado más desfavorable de todos. ¿Ya? Entonces, el método LRFD, ustedes ven acá, utiliza mayoración de cargas, por un lado, ¿no? Y acá, con esto veremos, hay un PIN, un factor de reducción de esfuerzos. Y eso tiene que ver con lo que les explicaba, ¿no? O sea, ellos sacan niveles de confianza en función de probabilidades. ¿Para qué? Para que nos garantice que nuestra falla solamente sea la más desfavorable a una cola, que sería que no resiste o resiste menos, ¿no? Y de ahí para adelante, la integral al menos sea de un 95% de confiabilidad. Entonces, fíjense cómo debería ser su nota en esta materia, su nota de aprobación. Su nota debería ser 95 para arriba, ¿ya? Si ustedes sacan menos de 95, no son ingenieros confiables, o sea, su estructura se les puede caer, ¿ya? Entonces, yo creo que han llevado ustedes estadística, ¿no? Entonces, no podemos admitir fallas, ¿ya? Entonces, imagínense tener un ingeniero de 51, ese ingeniero no sirve para nada, no es nada confiable. Entonces, deberían ustedes apuntarle, si van a sacar 95, al 100 o 110, ¿no? Bien, entonces, a partir de esta confiabilidad nos da los factores de reducción del esfuerzo adicional que considera la norma LRFD para poder hacer el diseño. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el estado de servicialidad o base de diseño de esfuerzos admisibles? ASD. Todas las normas las tienen, pero acá no utilizamos factores de reducción, no mayoramos las cargas. Lo que hacemos es igual considerar los estados, fíjense, carga muerta, pero no hay 1.4. Carga viva, no hay 1.2, no hay 1.6, perdón, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, no hay, sino que simplemente se dice de servicio porque es lo que está en ese momento recibiendo la estructura. Las combinaciones siguen existiendo, porque esto sacamos de la otra norma, que es la ACE, ¿ya? Y en función de la envolvente, lo que hacemos es aplicar un factor de seguridad, ¿sí? Ese factor de seguridad nos dice, si por ejemplo el factor de seguridad es 2, nos dice que esa estructura puede soportar de lo que está en ese momento siendo solicitado o resistiendo, el doble, si es un factor de seguridad de 2. O sea, estaría sobredimensionada, ¿no?, al doble. Entonces, como decíamos en una clase anterior, prácticamente nuestro factor de seguridad de 2 ya es un factor de seguridad bastante elevado. Imagínense un factor de seguridad de 3, de 4, de 5 veces. Ya es mucho, ¿no? O sea, 5 veces sobredimensionado, ¿no?
Eso significa que el ingeniero es muy chaleco, ¿no? No ha podido predecir lo que le va a pasar en esa estructura, ¿sí? Cuando tu grado de incertidumbre es demasiado alto, que no vas a saber qué le va a pasar o tienes que tener demasiada seguridad, entonces te puedes dar realmente el lujo de tener un factor de seguridad muy alto, ¿no? Si no, decir ya de 2 es demasiado, ¿sí? Entonces vamos ahora al siguiente punto, que sería, porque esto ustedes han tenido que leerlo también el McCormack, han tenido que leerlo también un poquito dentro de lo que les he dado ya en el texto de Maderas del grupo andino, ¿no? Ya. Y aquí vemos los análisis de las formas de analizar, ¿no? Se dice que analizamos nosotros estructuralmente primer orden cuando resolvemos la estructura, ¿sí? Resolvemos directamente la estructura desde un diagrama del cuerpo libre. Voy a poner acá, análisis primer orden. Ya, y en las imágenes es la simple estática. O sea, cuando nosotros vemos en el primer orden, en esto, ¿no? No consideramos las deformaciones, sino que la estructura es perfectamente rígida, ¿no? Una de las digamos, de las asunciones que tiene la ley de Hooke y también la teoría clásica para resolver las estructuras, ¿no? Que toda carga es perfectamente transmisible a cualquier parte de la estructura, ¿no? Entonces, no estamos evaluando internamente lo que sucede, sino que prácticamente asumimos que el cuerpo es perfectamente rígido y que las cargas pueden ser trasladadas de un lado al otro, ¿sí? Pero la realidad no es tal, ¿no? Nosotros sabemos de que toda estructura, a la aplicación de una carga, presenta una deformación, ¿ya? Y una vez que nosotros obtenemos la deformación de la estructura ante una solicitación dada, ¿no? Si nosotros volvemos a resolver esa estructura, hablamos el efecto de segundo orden. Entonces, el segundo orden es volver a resolver la estructura, pero considerando las deformaciones y desplazamientos. Entonces, se habla por eso que cuando nosotros hacemos un análisis de segundo orden, un análisis estructural de segundo orden, nos estaría dando las tensiones más reales, ¿no?, de la estructura, porque ustedes saben que cuando se deforma hay unas sobretensiones en diferentes puntos, ¿no? Y esas sobretensiones debido a la deformación, deflexión, digamos, desplazamientos que pueden existir, pueden ser importantes y pueden hacer fallar a la estructura. Todo software tiene la posibilidad de que se analice ya sea de primer orden o de segundo orden, ¿no? La mayoría de los softwares que son por elementos finitos, como el SAP, todo eso, generalmente resuelven ya segundo orden. O sea, vuelven a iterar la estructura y nos entregan los valores con la deformación, si ustedes han definido los materiales. Porque cuando ustedes van a diseñar, por decir, en un software como SAP, por ejemplo, vamos a poner SAP 2000, vamos a poner segundo orden. En su matriz, si se acuerdan de programación, ustedes ya habían considerado dentro de la matriz la resolución de segundo orden. Segundo orden, matriz. Vamos a poner ahí. Ok, entonces cuando el SAP va a resolver, ¿no?, lo que hace es poner en cada nodo de los miembros estructurales, ¿no?, eh, las diferentes ecuaciones. Y estas diferentes ecuaciones lo que hacen es volcar a un efecto de la matriz de delta, ¿no?, que lo han tenido que llevar en programación, ¿no? Programación dentro de la matriz P delta. P son cargas, acá están, ¿no? P son cargas y vamos en función de cada uno de los elementos encontrando, ¿no?, las diferentes ecuaciones, resolviendo las ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que les decía antes, ¿no?, nosotros cuando estudiábamos, ¿no?, nos
nos ofrecían, ¿no? Un software como el RAM Advance, por ejemplo, gratis. RAM Advance. Lo hicieron aquí en Cochabamba, ¿no? Después tendrían los derechos, ¿no? RAM Advance es un software, bueno, Bentley compró sus derechos, igual que el mismo SAP y todo eso, ¿no? Pero tenía librerías para poder conformar rápidamente sus perfiles y todo eso, y módulos, ¿no? Y nos ofrecían la versión, ¿no? Que nosotros queríamos utilizar, ¿no? Gratis hasta 25 nodos, decía, ¿no? Entonces nosotros podíamos en el software estructural meter 25 puntitos y no los resolvía, digamos, en la matriz con cargas, con todo eso hasta 25. Si queríamos tener, digamos, más nodos, teníamos que comprar el software, ¿no? Entonces era 1000, 10, etc. Acá lo que hacemos es craquear el programa, ¿no? Es decir, agarran, es decir, van donde nuestro amigo Lucas Piratero, ¿no? Y el Lucas agarra y se los instala el software y les cobra, digamos, por el craqueo, ¿no? Y podemos usar. Pero normalmente nosotros teníamos que comprar el software. Y ustedes ahorita, digamos que están utilizando para fines que son académicos, pueden bajar el programa y probarlo, ¿no? A veces les dan un trial de 30 días, a veces, digamos, de más, o bajo el hecho que son fines académicos, no deberían cobrarles. ¿Por qué? Porque cualquier software está invirtiendo en que ustedes aprendan su programa, ¿sí? Y si ustedes aprenden ese programa, lo más probable es que cuando vayan a trabajar, les van a decir, ingeniero, ¿usted puede diseñar este edificio? Sí puedo. O sea, ¿qué va a necesitar? Porque hay también en la legislación que dice que el empleador debe darte las condiciones para que tú puedas trabajar. Por ejemplo, si yo pertenezco al laboratorio de hidráulica, me voy a poner un ejemplo, ¿no? Y yo soy trabajador de acá, ¿no? Y, por ejemplo, hago investigación, ¿no? Y, por ejemplo, yo requiero para investigación una computadora. Entonces, el empleador, en este caso que es la universidad, está en la obligación de darme una computadora, porque si no, sin eso no voy a poder diseñar o hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el empleador les tiene que dar las condiciones, si ustedes, por ejemplo, aprenden el RAM Element y dicen, necesito RAM para esto, bueno, hay otros programas escolares y hay hasta gratis también, pero dirán, bueno, necesitamos eso, él tendría que comprar el software y dotarles, ¿no? Ahora, no se olviden que cuando ustedes compran el programa, compran libros, etcétera, es una inversión para ustedes. Pero a su vez, si alguien viene y quiere hacer el cálculo estructural, ya no es pues universidad, ya no es fines académicos, ¿no? Ya es la realidad. Entonces, eso noten que ustedes tienen que hacer una inversión, porque ya no pueden usufructuar el conocimiento de otro para hacer dinero con eso, ¿sí? Entonces necesitan hacer la compra de las licencias correspondientes, ¿no? Para que a partir de eso ustedes también tengan el respaldo de la información correspondiente y de todos los controles que tengan. Además de que ustedes tienen con seguridad soporte, fíjense. Entonces ustedes pueden llamar, ver, etcétera, tal cual, ¿no? Es decir, si funciona o no funciona, etcétera. Un centro, contacto, soporte. Eso se utiliza mucho en el exterior, ¿no? Porque ustedes han comprado la licencia, ¿no? No es como acá, mucha está craqueada y ahora no va, y ahora ¿qué hacemos? O sea, no hay eso, o sea, hay un soporte. Por eso ellos piensan de que su software nunca puede ser libre, ¿no? Porque hay una etapa en la que les van a asesorar, también van a cobrar por eso, ¿no? Entonces, fíjense que estamos rayando bien la cancha en lo que ustedes deben concebir como que se han comprado algo y lo pueden usar, y hay otros que se han comprado algo, pero tienen que tener las licencias. ¿Cuándo ustedes tienen que tener las licencias? Cuando ustedes ya empiezan a ganar dinero con eso que ustedes están usando, ¿sí? Porque eso ya es, digamos, parte de su vida profesional, ¿sí? ¿Ya? Entonces creo que con eso quedaría más claro el por qué ustedes deberían o no deberían comprar un programa
cualquiera que sea SIP, etcétera, etcétera, pero que si lo utilizan tengan el respaldo, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte en el exterior, ¿no? En el exterior tú no puedes usar un programa computacional así nomás, ¿no? Automáticamente te van a pedir su licencia de software para poder ser utilizado, ¿no? Y si tú entregas, digamos, los planos, necesariamente, mandatoriamente, obligatoriamente, tienes que poner tu número de licencia, ¿sí? Entonces, eso es importante, ustedes que van a ser estructuristas, mencionarlo, porque a veces pensamos que eso no tiene costo, y en realidad sí tiene. No necesitan comprar el software si es para fines académicos. O sea, lo que ustedes van a hacer hasta el final del semestre no requiere comprar el software. De hecho, podrían evaluar las diferentes versiones y prácticamente nosotros no vamos a comerciar con eso. Son fines académicos para que aprendan el manejo del programa. Muy bien. Entonces, en líneas generales, habíamos hablado nosotros de las curvas de comportamiento, ¿no? Les había dicho, esta es la persona típica, es como cuando un médico pide los análisis a una persona, ¿no? Que vaya al laboratorio y se haga el análisis, entonces sacan sangre y analizan qué es lo que tiene. Entonces, nosotros igual acá en el laboratorio hacemos los ensayos. ¿Cómo? Con métodos ACTN, cumpliendo eso. ¿Dónde nos entregan resultados? Entonces aquí vemos, este material soporta mucho, o sea, y se deforma poco, es un tipo de material. Este es otro material, digamos, se elonga fácilmente, soporta, pero no tiene un esfuerzo muy alto, una carga muy alta que le puedes aplicar, ¿no? Entonces acá hay dos principios, ¿no? Hay un material elástico que va a trabajar en rangos seguros, ¿no? Aplicas cargas, descargas, etc. Y hay un punto de inflexión que pasa al estado plástico o de deformación permanente. Entonces, en esta parte que es inelástica, ¿no? Hay estas curvas de comportamiento que lamentablemente ya si tú retiras la carga, el material ha sido dañado internamente, ¿no? Por más que no hayas aplicado hasta el final, ¿no? Hasta la ruptura final. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, un buen ingeniero, si conoce la curva de comportamiento del material, puede predecir fácilmente qué le va a pasar. Y esa es la idea. Entonces, acá están los diferentes estados digamos, de análisis, ¿no? Primer orden, elástico, rígido, etcétera, etcétera. Y que nos permiten hacer una estimación, digamos, de cómo podríamos aplicarlo dentro de nuestros estudios de la parte de ingeniería estructural, ¿no? Aquí está un poquito ya el proceso de fabricación de los perfiles, ¿no? Entonces, la siderurgia que tiene los dos países, pues tiene este componente metalúrgico, ¿no? Estamos hablando de producción de metales, ¿no? Entonces, la idea es de que Perú tiene, Brasil tiene, Argentina tiene, Brasil tiene, y tiene siderurgia, ¿no? Entonces, ellos procesan precisamente para obtener el acero. En otro caso, nosotros en Bolivia compramos el acero, es un monopolio de las importadoras, ¿no? Porque han tratado, y de hecho hay, ¿no? Laminadoras, o sea, calientan los diferentes, digamos, lingotes, por decirlo así, y a través de diferentes pruebas pueden producir internamente de un acero que compran las láminas, producción de acero. Láminas que le dan simplemente la forma. Entonces, si yo le pongo laminadoras a acero, entonces ustedes van a ver que estas máquinas, a través de diferentes procesos, pueden sacar las diferentes secciones de lo que ustedes quieran. Son estas, miren, o sea, va pasando por estos rodillos y va conformando los diferentes perfiles, etc. A veces caliente también, o sea, puede haber proceso de metalurgia. ¿Cómo? A partir de estos rollos, ¿no? Acá, obviamente, tenemos posibilidad de que hay empresas que hacen, por ejemplo, calaminas. Pues, tenemos también industria, pero la industria de fundición, aquí está claramente, fíjense cómo está pasando, ¿no? O sea, de un lingote calientan y van adelgazando, por decirlo así, hasta conformar los diferentes perfiles. Son
las laminadoras que existen precisamente en Bolivia, ¿no? Ahora, ya que hemos hablado de esto, del proceso, ¿no? El ingeniero va a ser bueno en la medida de que, como han llevado ustedes materiales de construcción, entiendan el proceso tecnológico que está atrás de eso, ¿no? Entonces, no solamente compren, ¿no? Ahora, si ustedes compran dentro de las importadoras, o sea, ¿cuántos importadores, digamos, tenemos? Importadora Campero. Se han distribuido el mercado, ¿no? O sea, en Cochabamba es Campero, en Santa Cruz es Las Lomas, etc. Entonces, si entran ustedes en la importadora Campero, acá obviamente les va a dar las sucursales, pero les va a dar también los precios o prácticamente lo que ellos importan, ¿no? Entonces, ellos importan a un precio que prácticamente no podemos competir entre lo que producimos internamente versus lo que ellos importan, ¿no? Entonces, a ver, me entraré a alguna página web de ellos para ver rápidamente. Bolivia, tercero Bolivia. Esto es en Facebook, ¿no? Aquí son las direcciones. Hay uno que tiene que tener su propia página. A ver, veremos. Pero Facebook. Pero no es lo que quiero mostrarles, porque en realidad acá lo que quiero decirles es de que ellos deberían, además de proveer el material, deberían darles un certificado de el tipo de acero que les están entregando. Este certificado que les estarían entregando es que automáticamente ustedes pueden lograr, digamos, tener la confianza de que tiene garantía de que utiliza eso. Bueno, no sé, nunca he visto este video, lo estamos viendo así. Más acá están con la SED, ¿no? Entonces, que cumple toda la normativa, etc. Entonces, toda la siderurgia, ¿no? Que viene de fuera, ya sea de Gini, de la Argentina o pues, de Brasil, belgo, ¿no? Belgo, brasilero, son industrias enormes, ¿no? Yo que he hecho mi doctorado en Brasil, ya realmente no dejo de admirar a la industria y la producción de Brasil, ¿no? Mucha gente, realmente muy disciplinada, ¿no? Belgo, brasileño. Vamos a ver soluciones para acero belgo pronto, ¿ya? Es en Bolivia, aquí está Pedro, ¿no? Productos belgo, ¿ya? Y es el tipo bueno, acá están los alambrones, ¿no? Todo eso, ¿no? Que van produciendo, que tenemos también acá, por supuesto, en Bolivia, pero ya la siderurgia, que ya tiene, acá está el juzgado, ¿no? Belgo, cumple las normativas. Entonces, nosotros deberíamos acostumbrarnos como ingenieros estructurales a pedir certificación de los materiales que estamos comprando. Es como cuando tú quieres comprar ladrillo, ¿no? No le dices al primero, a ver, ya tráeme los ladrillitos, y ya, pero es mejor que puedas conseguir, ¿no? Sí, y no tenemos un proceso de control de trazabilidad sobre eso. Entonces, el belgo brasilero ah, cumple con todas las pruebas, por eso muchos les van a decir, no, no utilices 4200. 4200 es una siderurgia que se produce en Estados Unidos, sino que puedes utilizar hasta 5000, ¿no? Por el grado, y ahorita vamos a hablar del grado, ¿no? Entonces, belgo 60 significa que ellos inclusive producen con 60 K6, que quiere decir 60.000 libras por pulgada cuadrada de los aceros que van a trabajar, ¿no? Entonces, lo que yo quería mostrarles es Belgo Brasil, Belgo Brasil, el país más grande del mundo. Pero es Belgo Brasil, ¿ven? Ya. Estamos acá, ya. Pues ahí está la producción, ¿no? De refrigeradores, pero sí, sí más o menos, ¿no? Pues son industrias gigantes, ¿no? Que realmente producen, ¿no? Y demanda mucha, mucha, mucha energía, ¿no? Entonces, esas empresas, por eso tienen una demanda de energía. Brasil tiene una demanda de energía, no sé si se acuerdan ustedes cuando eran chiquitos, ¿no? O cuando ni habían nacido, pero había una crisis energética en Brasil muy grande, ¿no? Donde tenían que priorizar las industrias, ¿no? Para producción del acero y entraban a producir 24 horas, ¿no? Estamos hablando de que había turnos desde las 7 de la noche, donde ahí la mayor energía se la llevaban las empresas, ¿no? Hasta prácticamente
el inicio del día, ¿no? Entonces, este tipo de siderurgia, ustedes pueden ver varios videos de cómo se produce, que realmente es el desarrollo de un país, ¿no? Si alguien tiene siderurgia, realmente va a poder hacer no solo, digamos, construcciones, sino naves industriales, etc. Pero lo que quiero ir, se han distribuido el mercado, si ustedes quieren, digamos, utilizan el dinero para poder hacer una siderurgia, les garantizo que en ese momento, tanto las importadoras, ¿no?, bajan el precio y tienen el físico como para aguantar un cacho hasta que la empresa quiebre y nuevamente subir el precio. Eso siempre ha sucedido en Bolivia, ¿no? Entonces no hay forma que puedan competir con las grandes importadoras de acero, ¿ya? Entonces nosotros compramos acero, fluctúa el mercado, es un commodity, ¿no? A veces van a conseguir en $500, a veces van a conseguir $1,000, y cuando ha subido demasiado, casi han llegado hasta $1,300, $1,400 la tonelada de acero, ¿no? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que no importa el espesor, importa el acero siempre está vendido por peso, ¿ya? Entonces, prácticamente en todo lo que son rubros de la construcción, cuando ustedes van a trabajar este ciclo, ¿no?, yo diría que habría que también entender cómo se produce, pero a su vez entender también que nosotros como ingenieros tenemos que pedir la certificación del acero que vayamos a usar, ¿no?, para saber si ese acero está correctamente producido según las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya vamos con la madera estructural, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? En muchas partes del mundo, no solamente se corta el árbol y ahí se aserra como se puede, sino que tenemos todo este proceso de prácticamente piezas, y una vez que tenemos las piezas, podemos tener madera certificada, ¿no? Industria, digamos, ¿no? Entonces, dentro de esos procedimientos, la idea es que ustedes pueden entender de que no es lógico que las compres en troncas, ¿no?, sino que ya sea madera cerrada, y la madera cerrada además tiene que estar certificada, o sea que tuvo que estar de un sitio donde fue legalmente obtenida la madera, ¿no? Porque a veces hay mucha clandestinidad y pues cortan de áreas protegidas. Entonces, en ese aserrado, ¿no?, no solo basta los tablones, ¿no?, sino que empieza un proceso de tratamiento, ¿ya? Donde esto es sumergido las piezas son sumergidas en una piscina. En la piscina le hacen un tratamiento inicial para eliminar los hongos, los bichos y todo eso, ¿no? Y una vez que tiene esto del tratamiento de la madera, lo que hacen es el proceso de secado, ¿no? En hornos, ¿ya? Entonces, en hornos prácticamente secan la madera, y esa madera recién podemos decir que es una madera tratada para fines de lo que ustedes quieren realizar, ¿no? Entonces, fíjense cómo más o menos van sacando de una tronca, ¿no?, las diferentes partes, ¿no? Y ustedes van a ver claramente que hay una diferencia cuando ven un camión, digamos, que está en las avenidas circulando con tronca versus con certificación que estaría tratada, ¿no?, la madera. Entonces, obviamente, ah, nosotros podríamos usar la madera para fines de construcción, pero lo que nos falta, lamentablemente, es el tratamiento, ¿no? El tratamiento lo hacemos de una forma bastante rudimentaria. Y ese es un problema, ¿no? Porque todo esto que debería ser, digamos, los controles de secado, etcétera, etcétera, pues no se cumple, ¿no? Y se presentan torceduras, abolladuras, encebolladuras, etcétera, etcétera. Y lo único que tiene que hacer es, pues, el ingeniero ir con el ojo a escoger la madera al hacer, ¿no? Entonces ahí está lo que les decía la anterior vez, ¿no? Las latifoliadas, o sea, no tenía mi texto rápidamente para explicarles, pero estos pues son folios, son hojas, ¿no?, latifoliadas que caen en el invierno, la hoja, ¿no? Y en el verano pues, explota nuevamente lo que es el verde, y nuevamente florece y nuevamente revive, digamos así, ¿no?
Una cosa que es interesante, bueno, ustedes sí ya les puedo contar, ¿no? Es decir, lo que yo no sabía cuando hablé con un amigo ingeniero forestal es de que este tipo de árboles acumula horas de calor, ¿ya? Entonces, generalmente en el verano recibe harto calor. Cuando viene el invierno ya es como que hibernaría, ¿no? ¿Ya? Entonces, precisamente ellos cuando están en invierno están hibernando, están durmiendo, etcétera. Pero por eso es tan importante que en el ciclo de verano ellos reciban calor, estos árboles, ¿no? O sea, acumulan, acumulan horas de calor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una persona es como una batería, ¿sí? Esa batería es cargada por el sol, por decirlo así, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que si ven en la calle, por decir, una persona que viene de Brasil, ¿no? Eh, está en pleno invierno y está de short, ¿no? Y aquí el cochabambino que ha estado viviendo ya todo el año y todo eso, ¿no? Empieza el invierno y tiene mucho frío, dice, mucha, qué frío, así, ¿no? Entonces, llega el momento es porque no ha recibido las horas de calor, es igual que los árboles, ¿no? Es un elemento bioacumulador acumulador energético, ¿ya? Entonces, los árboles son de ese tipo, por eso también estos árboles son reguladores de calor, de presión, de humedad, de todo eso, ¿no? Igual que nosotros, ¿ya? Entonces, las coníferas ya son permanentes, son los pinos, etcétera, no se les caen las hojas, se les caen, están muriendo, ¿no? Entonces, hay las plagas que pueden alcanzarlos. Y una cosa que yo también entendí en la crecimiento árbol, ¿por qué es tan difícil reponer si cortas un árbol, otro árbol de las mismas características? Estamos hablando de que crecimiento árbol eh, tiene una punta de crecimiento, ¿ya? Eso creo que es importante mencionárselos a ustedes que van a estar en esto, ¿no? Entonces, esta punta de crecimiento, jóvenes, esta de aquícito, ¿no? Es tremendamente importante. Porque les cuento que vienen las plagas y justo como es la parte más tierna de las hojitas, se lo come aquí, ¿ya? Y cuando se lo come, lamentablemente el árbol ya no crece pues de un solo tronco, ¿ya? Se disocia y forman dos troncos. Entonces, bueno, aquí todavía tenemos, ¿no? A ver, los voy a poner, crecimiento árbol, dos troncos. A ver, vamos a poner. Ya, aquí está. Bueno, es más o menos como esto, pero es el doble del tiempo. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Si se lo come la puntita de aquí, lamentablemente va a crecer aquí una de las ramas principales y otra de las ramas acá. Y en vez de que sea un solo tronco, se convierte en dos. Y eso no te sirve para la parte maderable. Entonces, lamentablemente, estos bichitos, o sea, que comen la punta, ¿no? Si tú plantas, digamos, has cortado este árbol, ¿no? Ah, y dices, ah, no, pero vamos a volver a plantar, así, ojalá volvieran a plantar, ¿no? Sí, seguro, o sea, lo único que quieren es desbastar, ¿no? O sea, el hombre es el tipo más destructor del mundo, ¿sí? No tiene respeto contra la naturaleza, los árboles, los animales, nada, le vale, lo corta y listo. Y lo ha vendido para que, sí, bien estaba el chicharrón del fin de semana, ¿no? Hecho sus leñitos y demás, y, y le vale. Ojalá, digamos, plantaría, ¿no? Y si planta, el problema es de que viene, como son varios años que tratan de restituir eso, se lo come y ya no tienes, pues, el tronco que has cortado, ni por si acaso no vas a tener nunca, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, les quería comentar, porque cuando ven ustedes, así más o menos, fíjense aquí en este año de crecimiento, vino el famoso bicho y se lo comió de la parte de punta de crecimiento. Resultado, dos troncos delgados, que no me sirven para nada, ¿sí? Entonces, esa situación son las que ustedes tienen que ver. Y aquí tenemos las maderas preciosas, ¿no? Mar, cedro, roble, pues, ¿no? Que a partir de esto ustedes pueden saber
que prácticamente hay reservas enormes todavía en el país. Esperemos que todavía sigan. Ahora vamos a ver Google Earth. Son imágenes, ¿no? Son imágenes donde fíjense cómo es el sistema de deforestación, ¿no? Bueno, acá está lo que es verde, bueno, es verde nomás, sí, pero todo el resto está deforestado, ¿no? Y Brasil, que se lleva la flor, fíjense, vamos a ir hacia la frontera, fíjense cómo han desforestado. Todo esto. No son árboles que realmente sean demasiado importantes, pero en realidad, si ustedes ven acá, todito lo han deforestado y no han vuelto a plantar, ¿sí? Entonces, nosotros grandes, capísimos, ¿no? Ingenieros civiles, que la carretera, ¿sí? La carretera es como sembrar un cáncer, ¿no? Para la Amazonía, ¿sí? Justo aquí, y automáticamente se va esparciendo en toda. Entonces, nosotros disque por el desarrollo, ¿no? Pero llega el momento, estamos deforestando todo. Fíjense, todo alrededor de Bolivia, cómo está deforestado, especialmente en el Brasil. ¿Y dónde? Justo en el área de la carretera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un negocio, ¿no? Si pasa la carretera, oh, ya tengo los terrenitos que van a valer más, así, ¿no? Que automáticamente al lado de la carretera ya suben los terrenos, ¿sí? Entonces, ha habido mucha invasión también hacia nuestro territorio, ¿no? Lamentablemente, las fronteras no son muy bien custodiadas, ¿ya? Eso sería alrededor, pero donde yo les digo que sí, realmente hay madera preciosa todavía es aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando de quitar esto para que sea mejor. Ok, entonces, las especies forestales todavía que están en nuestras reservas, digamos, ¿no? Porque aquí en Santa Cruz, mucha me se habla de forestal toda la que mandó todo. Pero aquí está por este sector, porque si ustedes han llevado bien recursos naturales, tienen que saber los tipos de bosque que existen, ¿no? Hay el montano, que quiere decir de montañas. Hay montano bajo, hay montano medio, hay montano alto, ¿sí? Entonces el bosque que es montano, viene de las montañas, pero puede ser de vegetación baja, de vegetación media o vegetación alta, ¿no? Y ustedes pueden tener, por ejemplo, bosque alto, donde realmente no se ve nada, ¿no? O sea, esa parte, bosque alto, para que se encuentre, ¿no? O sea, en el Amazonas todavía hay, ¿no? O sea, este es un bosque alto, o sea, entonces una persona está muy chiquita, pero todo el bosque es gigante, ¿no? O sea, está arriba, ¿sí? Los bosques altos en Bolivia, pues, existen también, ¿no? Y hay también medios y hay también bajos, ¿no? Dependiendo del tipo de foresta que existe, ¿no? Yo, por ejemplo, averigüé aquí en Cochabamba cuál era una especie nativa, y una especie nativa había sido el aliso. Aquí está el aliso. Este es típico de Cochabamba, o sea, todo lo que era el tunari, etcétera, ¿no? O sea, esta es una especie que sí da muy bien aquí en Cochabamba, ¿no? Pero no es un bosque demasiado, digo, no es un árbol demasiado grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es uno que puede funcionar bien en Cochabamba. Pero a la mayoría les gusta poner, digamos, no sé, eucaliptos, el eucalipto tiene sí tiene mucha agua, ¿no? Entonces, digamos, en las fichas técnicas, ustedes pueden saber por qué es importante saber qué tipo de árbol vas a plantar. Ahora, por ejemplo, la teca, por ejemplo, la teca, a ver, pues, rápido crecimiento, pero lamentablemente, bueno, teca árbol, ¿no? Aquí está la teca, ¿bien? Pero su madera no es tan buena, ¿sí? O sea, es una madera blanda, de rápido crecimiento, ya estos arbolitos deben ser de unos 10, 15 años, miren cómo están sus tronquitas, ¿no? Pero no se comparan a lo que ustedes ven, ¿no? En lo que pasan los camiones, ¿no? Entonces, ¿por qué se planta? Porque la teca, porque no solamente el tronco es importante, sino todas las ramas y la poda. En este caso, esto es biomasa, ¿no? Entonces te sirve para hacer desde combustible hasta papel, ¿no? O sea,
Depende de muchos estudios, a veces la teca no da para papel, o sea, la densidad que tendrías tú de la fibra que tiene que tener no te sirve, ¿ya? Entonces, esto un poquito para reforzar todo lo que han venido leyendo ustedes, ¿no? Que no está en libros, pero que de alguna manera les van a encontrar en el medio y por cultura general deberían saber, ¿no? Los ingenieros, ¿no? Entonces, algo que no sepan, ¿ya? Entonces, acá están lo que son las diferentes variedades, ¿no? Y dónde podemos encontrar, ¿no? También nosotros acá en Bolivia, si hay reservas, sí, pero muchas de ellas están lamentablemente en áreas protegidas, ¿no? Y hay una tala ilegal, ¿no? Ilegal, ¿ya? ¿Qué hacer? Bueno, a mí no me importa, pues, pueden pagar, en realidad, pues, yo creo que tendría que haber por lo menos ustedes van a hacer presupuestos, tendría que haber algo conciencial de decir que compren madera certificada, ¿no? De aserraderos que no están cometiendo esa cuestión, ¿no? O sea, yo pienso que es también, ustedes pueden apoyar mucho que no exista eso si es que no promueven, ¿no? O cambian de material, en vez de que sea para, digamos, el asesoramiento para encofrados, utilicen más para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y cambien los encofrados por metálicos, por decir. Puede ser una política. Miren, fíjense, sigue siendo el grupo andino, ¿no? De la descripción, ¿no? De las maderas, aquí están los defectos, ¿no? De las maderas que han leído, dicen ustedes, y que cuando les preguntamos naranjas, no han respondido nada, ¿no? Y aquí están también los diferentes perfiles, ¿no? Con sus partes, ¿no? Entonces, la evolución de hacer las estructuras y de clasificar las estructuras, ¿no? Entonces, aquí vemos precisamente las columnas, las vigas, las uniones, si son soldadas, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen un pórtico? Pórtico. ¿Qué ventaja tiene? Que ese material ya está listo para ser usado. O sea, esta materia con relación a la de hormigón, ustedes saben que el hormigón es una piedra artificial. Y esa piedra artificial, ¿en qué puede ser generada? Tiene un tiempo, necesita un tiempo. Tanto la madera como el acero ya están listos para poder ser utilizados. Entonces, esa es la ventaja en la construcción, que no necesitan esperar para que puedan seguir avanzando, ¿ya? Entonces, yo diría que tienen ventajas y desventajas ambos, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes que vamos a aprender hoy es que, a diferencia del hormigón, el hormigón, por decir, cuando tiene acá una viga, el armado, generalmente esa viga está entrelazada entre columnas y lo que son las vigas. Entonces, no requiere de estos, de contraventeos, se llama ya. O, digamos, cuando viene una carga lateral, se descomponga y esta estructura no sufre el efecto que se llama dominó, ¿no? Si un juego dominó, pues agarra, cae, cae, cae. Entonces, la única posibilidad de que eso no suceda es de que ustedes pongan un ariostramiento lateral o contraventeo, ¿sí? Entonces, tanto en maderas como en metálicas, las estructuras son diferentes porque lamentablemente no transfieren bien los momentos en las uniones, ¿no? Salvo que sea soldada, ¿sí? Entonces, el hormigón sí es perfectamente rígido, puede tener cargas verticales, horizontales y también momentos, ¿no? En la unión. En este caso, nosotros tenemos que hacer un análisis de cómo está la estructura para que esto prácticamente resista, ¿no? Por otro lado, si bien las fundaciones nosotros embebemos en hormigón, porque una de las desventajas que tiene la estructura metálica o maderas es de que no funciona bien bajo digamos, la tierra, ¿no? La madera se pudre y el acero se oxida. Además, hay un principio básico que, por favor, presten atención, me tienen que entender. Tenemos una carga que está bajando por esta columna y el acero tiene poca sección, resiste mucho, por decir 5 centímetros cuadrados, ¿ya? Y tenemos un material, porque eso también tenemos que pensar nosotros, que el suelo es un material. O sea, no nosotros como ingenieros estructurales
no necesitaríamos más que hacer uso de nuestros conceptos de resistencia de materiales y pensar que el suelo es un material más, no homogéneo, no isotrópico igual. Pero, ¿cuánto resiste el suelo, por ejemplo? Un buen suelo va a estar en unos 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Un excelente suelo está en 5, 6, bueno, dependiendo, ¿no? Pero generalmente los suelos que están, en este caso, pantanos o con mucha basura, no están bien compactados o están saturados con agua, o sea, los suelos saturados, ¿no? No resisten, ¿no? O sea, y esto es un lecho, digamos, igual en otros países como la profundidad del mar no es bueno, o sea, hay un asentamiento, ¿no? Hasta que exista la consolidación. Entonces, ¿cómo vas a comparar un material que tiene una sección con tanta resistencia que transfiera directamente hacia el suelo? Pues no, tendríamos que ponerle una placa, hacerle una fundación así, de transferencia de esa carga, de manera que asiente y distribuya. Si aquí están bajando, digamos, 10 toneladas, esas 10 toneladas sean distribuidas en una resistencia que pueda ser admitida por el suelo, ¿ya? Entonces, es mejor tener una transferencia indirecta, por decir, 10 toneladas, acá hay una fundación de hormigón, el hormigón tiene, si esto tenía 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, el hormigón va a tener 210 kilogramos por centímetro cuadrado y el suelo va a tener una resistencia de 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces las secciones van creciendo, ¿sí? O tenemos que velar de que esa carga sea transmitida y sea distribuida efectivamente hacia el subsuelo, ¿ya? Entonces, las estructuras metálicas son esbeltas por naturaleza, que quiere decir que son delgadas y a su vez pueden resistir mucha carga, ¿no? Sin embargo, el hormigón ya crece un poco, la madera crece un poco más y ambas, tanto el acero como la madera, no son buenas para utilizarlas como fundaciones. Entonces, hacemos uso sí o sí, posiblemente de placas base para que sean transferidas o recubrimos empotrando o, claro, embebiendo el acero dentro del hormigón para que eso le genere digamos, una protección, ¿no? Del suelo y no se oxide, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué el óxido es tan importante controlarlo? Porque no se olviden que es una reacción que se lleva átomos de acero. Entonces, una sección que se oxida está cediendo parte de esa sección al óxido, ¿ya? Y si se oxida, lamentablemente ya no tiene la misma sección. Si no tiene la misma sección, ya no resiste la misma carga, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, acá están algunos tipos de conceptos precisamente de sistemas laterales, ¿no? Para el diseño de vientos, ¿no? El viento lo idealizamos así en una carga triangular, no es así, en realidad es una parábola, ¿no? Que dependiendo de la velocidad de viento va creciendo la parábola, pero la verdad es que idealizamos como si fuese un triángulo. Hay muchas cosas que nosotros idealizamos, ¿no? Y aquí ustedes pueden tener las diferentes secciones, ¿no? Que se conforman, donde las uniones, fíjense, no son perfectamente rígidas, sino son articuladas como la rodilla. ¿Qué es una articulación? Es aquella que no soporta momentos, ¿ya? Pero que sí transfiere a través de ella lo que serían cargas verticales y cargas horizontales. Entonces, fíjense los tipos de sección, ¿no? Ahora, ¿de qué hay estructuras preciosas? Les voy a mostrar, por ejemplo, aeropuerto. Ya, en Argentina he visto también el aeropuerto. Voy a poner las imágenes. Fíjense, son idealmente todas estas estructuras empleadas con grandes luces, ya sea en naves industriales, en aeropuertos o en industrias que requieran de esto. Pero fíjense cuán elegantes son. Siempre trabaja el tema de acero y vidrio. Y un recubrimiento para evitar que se oxide, ¿no? Entonces,
A ver, les voy a mostrar el puerto. ¿Sí? Entonces, típicamente, yo creo que esta motivación ustedes la van a tener cubierta, ¿no? Fíjense. Entonces, son prácticamente vanos muy, muy grandes, que la mayoría son puras estructuras metálicas, ¿no? Entonces, ustedes pueden darle la importancia correspondiente a este tipo de cúpulas cubiertas que solamente les van a poder cubrir con este material, que es el acero, ¿no? Y que fundamentalmente tienen este mismo principio, ¿no? De celosías, de trabajo, ¿ya? Entonces, lo bueno es que la madera también funciona de la misma forma, pero en luces más pequeñas, ¿no? Y aquí estamos, por ejemplo, con las estereoestructuras, ¿no? Que en realidad son uniones, ¿no? Estereo estructuras. Eso realmente es una pasión, ¿no? O sea, es una pasión el poder diseñar esto, porque fíjense qué bonitas son esas estereoestructuras, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos todavía varias semanas, estamos en la cuarta semana de nuestro semestre, que espero que sea semestre, ¿no? Porque en realidad ustedes están acostumbrados a trimestres, ¿no? O sea, desde que llega el último que se inscribe en mesa y qué sé yo, son 3 meses apenas de clases que tienen ustedes, ¿no? Pero con lo que estamos haciendo, yo creo que vamos a lograr 5 meses todavía por delante, que viene a ser 16 semanas más todavía tenemos, ¿no? Entonces vamos a tratar de lograr este tipo de cálculos, ¿no? Donde ustedes tengan la posibilidad de hacer el diseño, empezando por la conceptualización del modelo, ¿no? Después el predimensionamiento de secciones, cargas, la resolución del efecto P-delta, ¿no? O sea, de segundo orden, y después la optimización estructural. ¿Para qué? Para que al final ustedes entreguen un presupuesto. ¿Cómo? El presupuesto por tonelada de peso de la estructura, ¿no? Si por decir en este momento la tonelada de acero está en $1000, vamos a pensar que está en $1000, yo tengo, por decir, 50 toneladas, ese es el peso que yo tengo que tener, ¿no? El precio que tengo que tener por comprar el material. Ustedes saben que un herrero valiente, ¿no? Digamos un cerrajero, digamos que hace una puerta metálica, en no sé, en cualquier taller, digamos, vamos a poder ver, son cerrajeros, ¿no? Ellos cómo estiman, ¿no?, que te van a cobrar es del precio que van a usar del material, le multiplican 2 veces, al menos 2 veces, ¿sí? Entonces, si son $50,000, ellos te van a cobrar $150,000, ¿sí? Ellos no necesitan estudiar para eso, ¿no? Eso es una relación directa, ¿sí? Entonces, fíjense que, o sea, tendrían que tener el mejor estímulo para poder estudiar esta materia, les va a dar dinero. O sea, es una de las materias que más dinero les puede dar, ¿sí? Que es durísima, pero qué mejor que ustedes puedan calcular y construir después, ¿no? Yo no conozco ingeniero que se haya dedicado a estas cosas que no tenga dinero. Tienen muchísimo, ¿ya? Entonces, ahí están las estereoestructuras donde las pueden ver igual. Aeropuerto, estaciones de servicio de gasolina, cosas así que no puedan tener columnas abajo, ¿no? Por ejemplo, una estación de gasolina cubierta, o sea, las luces son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, no puedes tener columnas aquí abajo. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Pero cubiertita, miren, nada más sencilla, pero debería resistir, ¿no? Y debería resistir a los efectos, cargas que el ingeniero considere que está ahí, ¿no? Muchos de estos, como les digo, o sea, no calculan y o se vienen abajo o viene un viento fuerte y los destruye, ¿no? Entonces, fíjense, son elegantes, ¿no? Entonces, el campo de la ingeniería les da. Y esto les da también a las personas que son mujeres, ¿no? Las personas que son mujeres, si hay una muy buena estructurista, o sea, hace buenos cálculos, pues va, supervisa un ratito, se vuelve, etcétera, construye lo que ha diseñado y le da tiempo para llevar a sus hijos al colegio. Esta mañana, por ejemplo,
caos total, vehicular, ¿no? Porque se ha vuelto la parte presencial en los colegios realmente terrible, ¿no? Entonces, yo sí les aconsejo a las damas acá presentes que se dediquen a la parte estructural. Creo que les va a ir muy bien, van a ganar muchísimo, pueden controlarlo desde casa, es decir, tiene una versatilidad muy, muy grande, ¿no? Yo sé que la mayoría, cuando les pregunto, ¿y por qué has elegido esa otra mención? ¿No? Porque la mayoría quiere salir en vialidad, yo no sé por qué, pero vialidad, tienes que estar en campamento 3 semanas, ¿no? O sea, ni ves a tus hijitos, de soltera va a estar bien, pero de casada no creo, ¿no? Igual a los varones, entonces, bueno, los varones todavía. De todas maneras, espero que me entiendan mejor estas palabras que les estoy diciendo, pero sí, yo les recomiendo especialmente a las damas presentes, porque además tienen mejor gusto, no sé por qué las mujeres tienen mejor gusto, ¿no? De apreciar esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, son más detallistas, ¿no? En el diseño, inclusive, yo creo que tienen esa capacidad, ¿no? De poder hacer eh, las estructuras con mejor detalle. Entonces, eso sería, ¿ya? Entonces, estamos acá en, en lo que son los tipos de cubierta, ¿ya? Y vamos a entrar mañana a todo lo que son cargas, ¿no? Esto ya un poquito lo he explicado, el módulo de Poisson, ¿no? Que vendría a ser el material, digamos, la parte de elasticidad, ¿no? Y mañana tengo que hablar de todo lo que son cargas, ¿no? ¿Ya? Y cómo aplicar. Entonces, quedaremos acá, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Antes de salir, por favor, pónganmelo